¿Tú crees que el blues sigue vivo? El género del blues, por supuesto que está vivo y bien vivo. De hecho, en Centro Europa se está organizando una escena de blues rock muy potente y luego hay otra escena de blues más clásico, ¿vale? Blues de los 50, jam blues, blues swing, podríamos llamarlo. Lo que pasa es que, claro, como estamos con la dictadura del reggaetón, claro, entonces los grandes medios directamente no les interesa informar sobre, claro, el problema del blues es como le pasa al country, no es una música estadounidense. Y hay una generación de chavales de 20 años y bueno, y chavalas también, que llevan la llama del blues prendida, o sea que sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la música que se escucha en la radio o que puedes ver en la televisión en general? ¿Cuál es tu opinión? La situación de la música, pues fatal en los medios, porque tú fíjate, en los 80, en los 90, había cantidad, cualquier estilo, cualquier etiqueta, no tiene por qué ser el blues, el country, lo que me mola, no, en general, el pop, todo, pop, rock. En los 80 tú veías cualquier anuncio, cualquier jingle comercial y estaba bien compuesta, bien ejecutada, bien interpretada. Los cantantes tenían sentimiento, te los creías o te las creías cuando los veías o los escuchabas o las escuchabas. Hoy en día simplemente escoger, poner un backing track, poner una letra absurda, ridícula, misógina, ya está. Y a vender como locos y en YouTube a tener millones de visualizaciones. Eric Clapton, vamos a poner, y te ves 1 millón, 2, 3, 5 millones de visitas. Y cualquier desde hoy en día, 700 millones de reproducciones. Y dices, ostras, las escuelas ya no nos vamos a meter. Sí, me parece muy bien y además es estupendo que los niños aprendan y sepan quién fue, pues eso, Beethoven, Vivaldi, Chopin, Schubert, pero también tienen que aprender tanto de músicas de otros países como dentro del país también. Tú cógete a cualquier chiquillo de 11, 12 años y pregúntale quién fue Paco de Lucía o Andrés Segovia. No tiene ni puta idea. Se supone que España es el país de la guitarra. No podemos permitir que el legado que tenemos musical se pierda. Lo de fuera siempre va a llamar más la atención. Ya la etiqueta Made in USA ya no. Se pone un cubo en la cabeza y pone Made in USA y eso en los 90 vendía. Ahora no. Simplemente se ha cambiado de la localización geográfica, pero sí, lo de fuera sigue vendiendo más, llamando más la atención que lo de aquí. ¿Qué estereotipos crees que tiene la gente de una persona que decide ser guitarrista? Los chavales dicen, ¡fua! Eso lo tocaba mi viejo, la guitarra, eso es de carrozas. Bueno, carrozas no lo gastan porque esa palabra es como Dicamelón o Effective Wonder. Eso no lo gastan hoy en día, ¿no? Que lo ven como algo, pues eso, antiguo, pasado, flipado, búscate un trabajo de verdad, córtate el pelo. Es que soy músico profesional ya, ¿y tu trabajo? Es que soy músico profesional ya, ¿y tu trabajo? O sea, que te dicen eso de, oye, a ver cuando te buscas un trabajo. ¿Eso lo has tenido que escuchar alguna vez? Ya con estas edades no te lo dicen. Ya te conocen, te han visto que eres como me gusta a mí decir, un guerrero de la carretera, ¿no? Entonces ya no te lo dicen y venga, no, vale. Hay una seriedad, ves que vas con músicos que son profesionales, sobre todo no subes fotos en plan de, ¿ya te pasa? Aquí estoy con... No. En los inicios, sobre todo cuando la música de guitarra importaba más, el chaval decía, no, yo es que soy guitarrista. Ya, pues búscate un trabajo de verdad, la guitarra déjala, lo vean aún siguen viéndolo como un hobby. Un chaval que está en el último año de carrera universitaria, se ha formado un grupo que están llamando la atención y dicen, no, mira, que voy a dejarme la carrera de Derecho, vean los padres la cara que van a poner. ¿Es más fácil ligar si eres músico o crees que es al contrario, es más difícil? Depende de lo que proyectes. Si tú coges, si por ejemplo, ¿vale? En mi caso, te ven que tú estás todo el rato desde el escenario haciendo el tonto, guiñitos, esta canción para las chicas guapas y tal, claro, pues una chica si te ve, una mujer dirá, guau, este es un payaso, esto no es serio, con este tío no. Ahora, si ve que no, perdona, es que no es un hobby, es que es su forma de vida y aunque sea un hobby, si ve que eres serio, sí puede que le llame la atención, pero claro, eso es como tarjeta de presentación, es como el físico, esos son 5 o 10 minutos. Si luego tú no tienes nada que ofrecer, si ven que arriba en el volante está el piloto automático puesto, vamos, next, ¿sabes? Es la actitud que tú lleves. Si tú entras en plan de, hola nena, se acaba de llegar el macho. No. Te digo yo que te van a dar una patada y te van a enviar a Saturno sin nave, ¿vale? El aura que tú desprendes es que es la música para ti, por lo menos para mí, ¿vale? Porque ahora, o sea, fuera cachondeo, para mí la música es lo más serio que hay y no permito bromas con ella. A mí la única aprobación que me interesa es de que me contrata. Que cuando se acabe el show me diga, dentro de un mes o 2 meses venís otra vez. Esa es la única aprobación que me interesa. Además, sinceramente, da igual. ¿Qué artistas son los que más te han influido? Yo cuando vi
a Dwight Yoakam y a su guitarrista, a Pete Anderson, yo me quedé, como mucha gente cuando escucharon por primera vez a los Beatles, ¿no? Joder, ¿esto qué es? ¿Cómo mola? Y con B.B. King me pasó 3/4 de lo mismo. Lo de B.B. King fue gracioso, eso fue muy gracioso. Estaba con un amigo, estábamos en el coche, me pone tal, yo en esa época era un trono que no sacaba un tris a la tierra, no quiero saber nada. Y era B.B. King con Robert Cray, que estaban haciendo a dúo de Playing With My Friends, ¿no? Tocando con mis amigos. Me quedé alucinando. Bueno, le pedí el disco para un fin de semana y tardé 3 años en devolvérselo. ¿Qué deseos tienes para 2021? Cuando esta locura acabe y podamos volver a salir fuera de aquí y tener nuestra vida normal, que nos dejen vivir, sobre todo salir fuera. Que de hecho en 2020 íbamos como cohetes y teníamos ya varias historias para salir fuera, pero hasta fuera del continente. Pero vino la gran desgracia y se fastidió todo, se nos fastidia a todos. Lo que más me motiva es volver a salir a la carretera, pisar un escenario. Yo soy de escenario, de estar ahí con los dos compis, reventar el amplificador y mucha energía, mucha pasión. Yo sé que estamos muy cerca de que esto se acabe y no nos podemos rendir y no podemos hincar la rodilla en el suelo. Ya sé que hay días de mierda, sé que hay días de bajón, sé que hay días espantosos, pero en nuestras manos está el poder cambiar eso. Tenemos que tener motivación. No estar todo el santo día encerrados en una habitación, ay, mi vida, lo que era. No. Tenemos que mejorar. Tenemos que ser mejores para nuestro presente y nuestro futuro. Y ya te digo que sé que la situación es durísima, ¿eh? Sé que hay mucha gente, ya centrándome en la música, mucha gente que ha vendido ese instrumento para poder pagar, para poder vivir, para poder comer. Otros lo han dejado porque se han rendido. Eso es lo que quieren los que sean, no voy a decir nombres, ¿vale? Lo único que tenemos es que hay que seguir adelante, hay que seguir fuertes y no parar. Aquí no se para. Llorar es aceptable, arrastrarse es aceptable, rendirse no lo es.